Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Sean bienvenidos a Soy Católico JHS, a las lecciones de segundo grado de Escuela de Pastoral, Luz y Sal. El día de hoy vamos a escuchar la lección número 35, titulada El matrimonio cementera eclesial, el amor humano elevado a sacramento por Jesucristo. Hemos definido a la Iglesia como una sociedad perfecta, y como tal, ha de poseer en su seno los elementos necesarios para su perpetuación, ya que una sociedad no es capaz de garantizarse a sí misma el futuro de su existencia, tarde o temprano desaparecerá. Por ello, su divino fundador, Jesucristo, inventó la forma de que la misma Iglesia, a través de sus miembros, se proveyera de nuevos miembros a través de los siglos, que no solo la perpetuaran, sino que constantemente la acrecentaran, y de este modo, permaneciera hasta el fin de los tiempos. Desde el principio de la creación del hombre, leemos en la Sagrada Biblia: Yahvé se ocupó de la manera natural en la que la raza humana, lejos de desaparecer, fuera tomando incremento, capaz de hacerle llegar a dominar el mundo, y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, y los bendijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Cristo, Señor del cielo y de la tierra por voluntad del Padre, pues nos dice San Pablo, que bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, en la plenitud del que le llena todo. Efesios capítulo 1, versículos del 22 al 23. Quiso valerse del mismo contrato matrimonial natural, que sirve para la procreación de la raza humana por disposición divina, para que este mismo contrato natural sirviera para dotar a la Iglesia durante toda su existencia de nuevos miembros. Para esto, Cristo dispuso que el contrato matrimonial natural, celebrado entre cristianos, fuera elevado a la dignidad del sacramento, de manera que por la institución de este sacramento, cuando el contrato matrimonial se celebra válidamente entre cristianos, automáticamente produce y confiere las gracias que son necesarias para que dentro del matrimonio todo sea sobrenatural, recibiendo así los cónyuges la ayuda espiritual necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que el mismo contrato de matrimonio impone. De este modo, en una acción recíproca, no puede existir entre cristianos el contrato matrimonial válidamente celebrado sin que exista el sacramento, como no puede administrarse el sacramento sin que simultáneamente exista el contrato matrimonial. Dos objetivos del sacramento. Son dos, pues, los objetivos que el sacramento del matrimonio asume. De un lado, elevar lo natural al plano sobrenatural, lo visible al plano del misterio invisible, y por otro lado, dotar a la pareja humana de dones suficientes, de modo que en la realización del contrato natural, realicen también el misterio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y a los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Estas últimas palabras comparativas de San Pablo, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia, nos ilustran acerca de cómo ha de realizarse el misterio dentro del matrimonio. Del mismo modo, como en la Iglesia, Cristo es la cabeza, con el mismo fin de que Cristo sea cabeza de todas las cosas en la naturaleza, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 10. En otras palabras, dentro de nuestro pueblo sacerdotal, siendo los cónyuges sacerdotes de Dios por el bautismo, aún el matrimonio, más que en otro momento de su vida dentro del matrimonio, han de ejercer su sacerdocio santificando lo que es natural, para que se convierta en algo sobrenatural, y lo que de manera natural complace al Padre que se haga según su mandato, que le complazca de manera sobrenatural según su santificación. La santificación de las cosas, primer fin del matrimonio. Cuando hablamos en la lección 10 de lo que es ser santo,
la santidad como esencia misma de Dios, de que lo santo es algo separado por Dios y reservado para sí. Entendimos que el hombre santifica cuando, apartado por la gracia del mundo, obra en adelante para glorificar a Dios en todos los actos de su vida. Y este acto del matrimonio, todos los actos que el matrimonio encierra, deberán de ser asimismo, más aún que todos los otros, motivo de glorificación de Dios. Ahora bien, es tan vasto el campo en el que el matrimonio influye en la vida de la Iglesia y en la vida cívica, en el mundo en general, que por los cónyuges mismo y por sus hijos, que habrán de convertirse en delegados suyos de santificación, la Iglesia y la vida civil y el mundo en general habrán de ser santificados. Lo que es santo vive la vida de Dios, así vive el matrimonio. Pues si a tal grado de santidad debe aspirar la pareja cuando se casa, ¿cuánta gracia necesita para conseguirlo? He aquí el segundo objetivo del sacramento: dotar a los cónyuges de las gracias necesarias y abundantes, que merece y necesitan ardua y dignísima tarea de santificación. Aquel, sin mí nada podéis hacer, de Cristo encuentra el campo de su atención en el matrimonio como en todo lo demás. En efecto, bien mirado, si el hombre y la mujer no piensan en la mutua santificación y en la santificación de los que los rodea por medio de su matrimonio, ¿cuál habrá de ser la digna realización suya? Y si Cristo no está en sus planes, ¿con quién cuentan? Con lo que hemos dicho, es fácil comprender por qué en el sacramento del matrimonio se presentan dos características, la unidad y la insolubilidad. Para la primera, solo un hombre puede casarse con una sola mujer, y para la segunda, el sacramento del matrimonio permanece hasta la muerte de uno de los cónyuges. Solo así es posible que el sacramento realice sus objetivos. Elementos del sacramento del matrimonio. Definición. El sacramento del matrimonio es el mismo contrato matrimonial celebrado entre bautizados válidamente, elevado por Jesucristo a la dignidad de un sacramento, por el que se concede a los esposos las gracias necesarias para que cumplan entre ellos y para con sus hijos todo lo que les es debido. Ministros. Los ministros de este sacramento son los mismos esposos que contraen matrimonio. Materia. La materia del sacramento es la mutua entrega que jurídicamente se hacen de los cuerpos en orden, a poder realizar los fines del matrimonio. Forma. La forma del sacramento es la mutua aceptación que se hacen del uno al otro. El matrimonio entre bautizados se rige por el derecho divino, y además por el derecho canónico de la Iglesia, quedando además sujeto al derecho civil, por lo que ve a los efectos meramente civiles originados del contrato matrimonial. Los efectos meramente civiles del matrimonio son los que son ajenos a la sustancia espiritual del mismo: bienes materiales, herencias, parentesco de los hijos con otras personas, patria potestad sobre la prole, etc. Por la palabra impedimento matrimonial se entiende a todo lo que se convierte en ilícito o impidiente, y en inválido o dirimente el acto de la celebración del matrimonio. Los impedimentos que hacen ilícito o impidiente la celebración del matrimonio, esto es que dichos impedimentos pueden desaparecer llenando ciertos requisitos que convierten en lícito el matrimonio, son los siguientes: el voto simple de castidad, que puede ser dispensado; la mezcla de religiones de los contrayentes, que puede ser dispensada haciendo advertencia a la Iglesia de sus peligros; el parentesco legal nacido de la adopción, si la ley civil la considera también en el lugar tan solo. Como se ve, los impedimentos impidientes que hacen tan solo ilícito el sacramento, esto es que, satisfechos los elementos de dispensa, el contrato se convierte en lícito y por tanto es válido. En cambio, los impedimentos dirimentes son aquellos que determinan el contrato matrimonial, y por tanto el sacramento no es válido, y en consecuencia los contratantes no llegan a casarse. Los impedimentos dirimientes, que hacen inexistente el contrato matrimonial y en consecuencia también el sacramento, son la edad infantil, la impotencia antecedente y perpetua, el vínculo de matrimonio anterior y existente, la disparidad de culto, el orden sagrado, la profesión religiosa solemne, el rapto de un contrayente por parte del otro, el crimen cometido para dejar libre a uno de los contrayentes de vínculo matrimonial anterior,
la consanguinidad entre los contrayentes, la afinidad entre los contrayentes, la pública honestidad, el parentesco espiritual nacido del bautismo y el parentesco legal originado de la adopción, cuando así lo considera la legislación civil local. Por tanto, para que el matrimonio sea contraído válidamente y en consecuencia exista, se requiere que no haya impedimento dirimente que anule el contrato, y por tanto el sacramento se haya libre consentimiento de ambas partes, que el contrato se celebre dentro de la Iglesia Católica ante el párroco, el obispo local, cualquier otro sacerdote delegado por la autoridad y al menos 2 testigos. Para que el contrato matrimonial y por tanto el sacramento puedan ser celebrados lícitamente, lo que quiere decir que en todo caso el matrimonio existe lícita o ilícitamente, se requiere que los esposos estén en el estado de gracia, que se hallen suficientemente instruidos en la religión, que no exista impedimento dirimiente, que observen todos los preceptos eclesiásticos referentes a la celebración del matrimonio. La Iglesia dispensa de los impedimentos impidientes solo cuando existe razón suficiente para ello, y se satisfacen los requisitos que ella determina. Sin embargo, cuando existen impedimentos impedientes en un contrato y un sacramento ya celebrados, el sacramento existe, pero la gracia del sacramento es recibida por los cónyuges cuando desaparecen los impedimentos. Resumiendo, para perpetuar la sociedad perfecta de la Iglesia, Cristo instituyó el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio enriquece a la Iglesia con nuevos miembros que la mantienen y la acrecientan. El sacramento del matrimonio es el contrato entre bautizados elevado por Cristo al plano sobrenatural y al misterio. Todo en el matrimonio es así santo y sus frutos son santos. Reflexiones personales. He podido contemplar el porqué de la unidad y la indisolubilidad de este sacramento que mira la santificación de los esposos. ¿Entiendo por qué los esposos son ministros del sacramento? Resolución. Señor, concede ver el matrimonio en el esplendor de su santidad como semillero que te da nuevos santos en los hijos. Bueno, hermanos, aquí terminamos la lección número 35, espero que les haya servido, que les haya gustado. Mi nombre es Cristian Jamacho para Soy Católico JHS, nos vemos en la próxima lección, Luz y Sal.